Samyutta Nikaya 4839 Katopama Sutta. Las facultades tienen como requisito al contacto. El símil de los palos de fuego. Existen estas 5 facultades. ¿Cuáles 5? La facultad del placer, la facultad del dolor, la facultad de la felicidad, la facultad de la tristeza, la facultad de la ecuanimidad. La facultad del placer surge en función de un contacto que se experimenta como placentero. Cuando se está en un estado de placer, se entiende: estoy en un estado de placer. Al cesar ese contacto, que se experimenta como placentero, se entiende que la facultad del placer correspondiente que había surgido cesa y se detiene. La facultad del dolor surge a partir de un contacto que se experimenta como doloroso. Cuando se experimenta dolor, se entiende: estoy experimentando dolor. Al cesar ese contacto que se experimenta como doloroso, se entiende que la facultad del dolor correspondiente que había surgido cesa y se detiene. La facultad de la felicidad surge a partir de un contacto que se experimenta como felicidad. Cuando uno se encuentra en un estado de felicidad, comprende: estoy en un estado de felicidad. Al cesar ese contacto que se experimenta como felicidad, uno comprende que la facultad de la felicidad correspondiente que había surgido cesa y se detiene. La facultad de la tristeza surge a partir de un contacto que se experimenta como tristeza. Cuando uno se encuentra en un estado de tristeza, comprende: estoy en un estado de tristeza. Al cesar ese contacto que se experimenta como tristeza, uno comprende que la facultad de la tristeza que había surgido cesa y se detiene. La facultad de la ecuanimidad surge en función de un contacto que se experimenta como ecuánime. Cuando se está en un estado de ecuanimidad, se comprende: estoy en un estado de ecuanimidad. Al cesar ese contacto que se experimenta como ecuánime, se comprende que la facultad de la ecuanimidad correspondiente que había surgido cesa y se detiene. Cuando frotas 2 palos entre sí, se genera calor y se produce fuego. Pero cuando separas los palos y los dejas a un lado, cualquier calor correspondiente cesa y se detiene. La experiencia depende de la colisión de elementos dispares cuya fricción o resistencia enciende la luz de la conciencia. Por lo tanto, la conciencia, como el fuego, es hermosa, pero también ardiente. Del mismo modo, la facultad del placer surge dependiendo de un contacto que se experimenta como placentero. Cuando estás en un estado de placer, entiendes: estoy en un estado de placer. Con el cese de ese contacto que se experimenta como placentero, entiendes que la facultad del placer correspondiente que surge y cesa se detiene. Del mismo modo, la facultad del placer, del dolor, facultad de felicidad, tristeza o ecuanimidad surgen dependiendo de un contacto que se experimenta. Cuando estás en ese contacto, entiendes: estoy experimentando este estado. Al cesar ese contacto que se experimenta como placer, dolor, felicidad, tristeza o ecuanimidad, entiendes que la facultad correspondiente cesa y se detiene al detenerse el contacto.